Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro 3 en raya y ahora vamos a añadir el flujo de eventos. Recordando como siempre que vemos, esto es un buen ejemplo de aplicación, aunque es muy pequeñita, pero justo sirve para ilustrar esto, que los datos fluyen hacia abajo desde app, que es donde reside el estado, es el componente contenedor, el componente gordo, el componente listo, y el resto son representacionales o presentacionales o tontos o delgaditos, ¿no? Que solamente se dedican a decir, oye, recibo estas props y las pinto. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien hace clic en una casilla? Pues no quiero que la casilla sea la encargada de modificar el estado, porque ni siquiera lo tiene. Lo que quiero ahora es que haya un flujo de eventos hacia arriba y que llegue a app. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue a app me voy a definir un método appClick en mi componente superior, que es appjs o jsx, y cuando se hace clic en una casilla quiero conseguir que se llame a ese método. Esto, gracias a las props y a que las funciones son objetos en JavaScript, se van a poder pasar como prop, como cualquier otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que recibir appClick para poder saber qué pasa y modificar el estado? Bueno, pues tiene que saber a quién le toca y tiene que saber dónde se ha hecho clic, es decir, se ha hecho clic en la 00, en la 11, en la 12, en la casilla en la que se ha hecho clic, ¿no? Esos datos tendrán que fluir para arriba y para abajo, para arriba, es decir, hacia el padre con el evento y para abajo con los props, ¿no? Como siempre. De tal manera que un poco la estructura quedaría así. Bajo la aplicación desde app tengo un método appClick que se lo paso como prop a board, que se lo pasará como prop a square, que cuando pasa algo llamará al de board, que llamará al de app. Entonces se produce un flujo de eventos hacia arriba. ¿Vale? Vamos a intentar engancharlo esto con nuestra aplicación, esta de concepto me refiero, y lo primero sería ir al componente superior, appjs, y declarar una función appClick, ¿no? Y ahora veremos cómo le digo row y, ¿cómo se dice? Row y column, ¿no? Y row number y column number, y me gustaría decir, luego ya vemos cómo se modifica el estado, click en ¿vale? Y solamente si consigo que a esto se le llame, pues ya habré conseguido el flujo, ¿no? Luego ya vemos cómo modificar el estado aquí, directamente sería, en estas líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que appClick es una función, pero también es un objeto. Header no lo necesita y el que lo va a necesitar es board. Le puedo pasar a appClick directamente así, como una prop más. Ahora board tiene un componente que se llama appClick, al que va a poder llamar cuando lo necesite. Está dentro de props y pues puede hacer lo que quiera con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pasárselo a quien de verdad luego tiene el evento onClick, que es el square, ¿no? Entonces el square va a tener una llamada que sería, bueno, en las transparencias le llamé boardClick, que sería igual a appClick. ¿Vale? Si le quiero, por supuesto, le puedo cambiar los nombres. Ahora square recibe una prop nueva que se llama boardClick. Y podría, por supuesto, entonces hacer aquí un onClick igual a y llamar a boardClick se llama. Como le voy a tener que pasar atributos, pues lo suyo sería hacer esto, boardClick, no, props.boardClick, perdón, props.boardClick, y luego ya le pondremos atributos cuando veamos eso. Vamos a intentar ver si esto hemos conseguido, bueno, dice appClick en board, dice appClick is not defined, claro. Es que no se llama appClick, sino props.appClick, y ya tendría esto, ¿vale? Click en undefined. Pero el flujo, como veis, está ya, bueno, había ahí algún error de los renderizados anteriores, pero veis que cuando hago clic en las casillas se produce el evento, es decir, está ocurriendo un clic en square, aquí es donde se produce el clic, y se está acabando llamando aquí. Lo que pasa es que aún no le he pasado ni row number ni column number. Eso necesito meterlo aquí.
Entonces, eso necesita saberlo. Y solo sabe ahora mismo el valor que pinta, o sea, la X, el 0, y board click. O sea, es decir, recibe desde board, recibe dos props, esta y esta. Bueno, luego la key esta que servía para quitar el warning y la eficiencia de React, etcétera, etcétera, con el Virtual DOM. Entonces, bueno, puedo en la misma línea o en múltiples líneas, tengo que pasarle esa información. Pues row index es igual a index. La información está, solamente queda pasarla, ¿no? Y column index que sea igual a column index, por ejemplo. Como veis, no sigo ni siquiera una política más estricta. Le debía haber llamado row index por aquí, no sé, por integridad. Pero lo estoy usando por aquí en otros lados, ¿no? ¿Verdad? Aquí abajo. Venga, vamos a cambiarlo. Row index. Y sería row index y row index. Entonces aquí tengo row index y column index. Perfecto. Es la fila porque lo estoy recorriendo en la primera pasada del map, y la columna es cuando ya cada una de las filas la recorro dentro de ese array de O sea, esto serían las filas, ¿no? Row index, y cuando recorro este array, la primera vez vale X, luego vale... y eso sería la columna, ¿no? Vale, pues creo que eso más o menos tiene sentido. Y ahora... no, falta un detalle. Perdón por el mareo, pero falta un detalle, que es que yo recibo esto pero no lo estoy usando. Aquí sería pasárselo props.rowIndex, props.columnIndex. Entonces, ahora la llamada a este botón es cuando hace onClick, llama a props.barClick y le llama con rowIndex y columnIndex. No sé si me he quedado algún index en algún sitio, en la línea 8, index is not defined. Pues no lo veo ahora mismo. Lo habré puesto por aquí al final. Sí, ves. Cuando se producen estos cambios, por no hacerlos directamente, es cuando... ¿Vale? Entonces, si todo va bien, ya estaría. Clic en la 0.1, clic en la 0.2, clic en la 1.0, clic en la 1.1, clic en la 2.2. Pues ya tenemos el flujo. Entonces, ¿qué me quedaría? Con ese flujo quedaría ir a appjs y en appclick cambiar el estado. Ya me está llegando los clics, ya está pasando, y aquí es donde está el estado. O sea, es decir, ahora falta hacer algo de lógica aquí para cambiar tanto el turno como el estado. Bueno, pues aquí se produce también una cosa, que es que no muto el estado directamente, sino con setValues, y lo que hago es definirme un copy, es decir, las cosas las considero inmutables, y entonces lo que hago es copiarme la información. Eso se hace muchas veces con JSON Parse, JSON Stringify, hay otras maneras, pero lo que hago es crearme una copia, ¿no? Tengo que saber ahora qué tengo que escribir en el estado, si una X o un 0, y eso va a depender, no lo puedo decidir a la ligera, porque, por ejemplo, como está el tablero ahora, le toca a los ceros, pues entonces hay que escribir un 0, donde se haya hecho clic, ¿no? Y eso es, pues, que saber si el turno es player X, utilizo un ternario, ¿no? Interrogación, new movement valdrá X, si el turno es player X, y si no, valdrá 0. ¿Vale? Entonces ya tengo una copia de este array de aquí arriba, de array de arrays, y sé si hay una X o un 0, porque cuando le toque a player X será la X, y else será 0. Esto lo podía haber hecho obviamente con un if else. Y entonces ahora, ¿qué quedaría? Pues values copy de row number column number que sea igual a new movement. Y ya me quedaría una cosita solamente. Si ya he conseguido clonarme esto, saber a quién le toca y editar su posición, ¿no? La 00, la 01, la que sea, y meto ahí la X o el 0, pues me quedaría, porque si yo paro aquí, esto no va a funcionar. No hace nada. Sigue llamando, y si me paro a depurarlo,
sí que está pasando, pero pasa una cosa, que es que no se repinta la aplicación. O sea, es decir, no sé si me explico. Aquí si pongo un punto de parada, bueno, si actualizo la aplicación, si pongo un punto de parada, esto sí está llegando y encima funciona. En la posición 1, 0, pues va a meter un 0. Perfecto, porque era al quien le tocaba, o sea, parece que tiene buena pinta. El problema está en que no está mutando el estado y por lo tanto no se está repintando. Tengo que cambiar el turno para que cambie el header, de nuevo el turno para que cuando pone player 0 ponga player X y cuando pone player X ponga player 0. Eso lo puedo hacer de nuevo con un ternario. Si el turno es player X, lo voy a cambiar a player 0, else lo pongo en player X porque era player 0. Y set values de values copy. Ahora, si todo va bien, quito el punto de parada, actualizo la aplicación por si acaso, y ahora vemos cómo sí que se actualiza el contenido. ¿Vale? Bueno, pues ha sido en este vídeo hemos visto el flujo de eventos y hemos conseguido ir, como hemos visto aquí, pasar este app click y este word click como prop hacia abajo y cuando se hace clic en square se llama hacia arriba. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.